Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es la oración que vamos a estudiar el día de hoy dentro de nuestra serie Descubre la oración bíblica. Estamos haciendo un recorrido por todas las oraciones que aparecen en la Biblia y en esta ocasión toca el turno a una oración del apóstol Pablo que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 14, que vamos a analizar en contexto desde aquí, desde la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Acompáñame a descubrir esta oración del día de hoy. Ya estamos aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 3. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en el Mesías Yeshua y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es nuestra oración del día de hoy en la serie Descubre la oración bíblica, y vamos a descubrir cuáles son los motivos de oración del apóstol Pablo. Hemos conocido un poco más del corazón del apóstol Pablo en las oraciones que él hace a través de sus cartas y que quedaron ahí escritas como su legado para nuestra edificación espiritual. En Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 5, vamos a leer lo que dice. Colosenses 1, 3 al 5 nuevamente. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, el Mesías Yeshua, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí en esta porción de la Escritura vemos las tres palabras más fundamentales que se repiten a lo largo de todo el Nuevo Testamento: las palabras fe, esperanza y amor. Estas palabras, fe, esperanza y amor, que vienen por la palabra verdadera del Evangelio. Primero agradece por las buenas noticias que oyó sobre los colosenses. Hemos aprendido de Pablo a orar no solo por los creyentes en problemas, eso es algo muy común, que generalmente oramos por los que están en problemas, en adversidad, en enfermedad, y bueno, eso es lo más común. Pero aprendemos de Pablo no nada más a orar por problemas, sino también por los creyentes que están en victoria, en bendición, ya que muchas veces son el foco del ataque del enemigo. ¿Y cuáles son las razones por las que agradece? Agradece por estas tres columnas de la Biblia: la fe, la esperanza y el amor. Y la palabra emuná del hebreo tiene que ver con acciones. No nada más es una fe subjetiva, no nada más es pensar o desear algo, sino es una creencia que se muestra a través de hechos externos, a través de obras. La fe se tiene que demostrar con obras, tiene que ser visible la fe. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18, vemos una prueba de esto. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Así que la fe sin obras es muerta. La fe se tiene que ver, se tiene que palpar,
es algo que surge como fruto de nuestra confianza, de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que esa es la razón por la que el apóstol Pablo ora por la fe de estos colosenses, que es concreta, que es real, que es basada en las Escrituras. La palabra esperanza, hebreo tikvá, que interesante que la palabra tikvá está conectada, está relacionada con la palabra mikvé, que es el lugar donde se hacían los bautizos rituales, la tevilá, el lugar donde uno se purifica, y pues uno ahí al purificarse uno tiene la esperanza, la confianza del perdón de nuestros pecados. Tal como dice Romanos 5:5-6, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así que una vez más, así como la fe, la emuná tiene que estar conectada con lo que está escrito, con los mandamientos de la palabra de Dios. De la misma manera, la esperanza tiene que estar conectada también con las promesas escritas de la Biblia. La esperanza del perdón de nuestros pecados y la vida eterna no nos avergonzará porque es una promesa de Dios que no miente. Y amor se refiere al amor de Dios, no es nuestro amor, es el amor de Dios, ya que nuestro amor, como dice Cantar de los Cantares capítulo 5, verso 8, nuestro amor está enfermo. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y obviamente ahí los que han estudiado el comentario de Cantar de los Cantares saben que esto es una referencia al amor enfermo que tenemos hacia nuestro Creador. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es el amor de Él el que es perfecto, el nuestro no. 1 Juan capítulo 4, versículo 10 y 11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en el pago de un rescate, de una satisfacción por nuestros pecados, para satisfacer la justicia divina. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una vez que conocemos realmente este amor, entonces podemos amarnos unos a otros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta fe, esperanza y amor solo pueden surgir de la palabra verdadera del Evangelio, lo que ya estaba escrito en tiempos del apóstol Pablo, los escritos de Moisés, los escritos de David, los Salmos y todos los profetas del Tanaj o Antiguo Testamento. O sea que estos creyentes colosenses habían hecho su tarea estudiando las Sagradas Escrituras. Y para esto tenemos de igual manera nuestro instituto virtual gratuito, descubrelabiblia.org. Ese es el propósito de todo el contenido de este instituto bíblico, de todo lo que producimos. Que nuestra fe esté enriquecida con todo lo que está en la Biblia y de esa manera vamos a tener una comunidad sólida, una comunidad sana. Una comunidad sólida en esos tres fundamentos, fe, esperanza y amor, fruto del estudio de la palabra verdadera del Evangelio, será verdaderamente madura y luz para el mundo. Colosenses 1:6-14 dice que ha llegado la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Generalmente oramos por cosas temporales, salud, bienestar económico, protección contra adversidades y problemas, etc. Pero aquí Pablo nos enseña verdaderos motivos de oración por cosas eternas. Número 1, llenura o plenitud del conocimiento de la voluntad divina en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo se logra esto? Justo no orando por cosas temporales y poniendo nuestra mirada en este mundo. Romanos 12, 1 y 2 nos da la pista. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se cierra la cita. Otra petición de oración del apóstol Pablo es que caminen como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese es el deseo, que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo logramos esto? Efesios 5, 19 y 20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y, por supuesto, Hebreos 11, un largo capítulo, no lo vamos a leer, ahí te lo dejo de tarea, pero ahí tienes una gran lista de personajes que agradaron a Dios, de personajes que son testigos de lo que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, pues esa es la oración del apóstol Pablo, que seamos como estos testigos fieles de Hebreos capítulo 11 y que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Llevando fruto, número 3, llevando fruto en toda buena obra. Juan 15, 5 al 17 nos dice cómo hacer esto. Yeshua dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como una rama seca, será echada fuera y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es producir fruto y también creciendo en el conocimiento de Dios. Juan 14, 6 al 10 nos dice cómo podemos conocer a Dios. Juan 14, 6 al 10 dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él hace las obras. 1 Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Por consiguiente, es imposible conocer a Dios sin conocer a Yeshua. Debemos ser cristocéntricos, como dicen por ahí algunas denominaciones cristianas, pero ser cristocéntricos no en el Cristo creado por la tradición grecorromana, sino centrarnos toda nuestra fe, todo nuestro enfoque en el verdadero Mesías de las Escrituras hebreas, no de la tradición posterior del siglo II, del siglo III, sino tenemos que encontrar a Yeshua en las letras rojas, en sus enseñanzas, en los evangelios, en las cartas del Nuevo Testamento y, por supuesto, en todos los escritos de los profetas. Tenemos que asegurarnos de que nuestra fe es cristocéntrica o mesías-céntrica, pero basada en el verdadero personaje de Yeshua de las Escrituras, no el que fue creado posteriormente. Y número 4, fortalecidos con su poder para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad también se puede traducir como aguante, tolerancia al sufrimiento. Segunda de Corintios 3, 5 al 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que aquí el apóstol Pablo ora para que estos colosenses, los creyentes, seamos fortalecidos con su poder, que no pensemos que es nuestro poder, que no es nuestra capacidad, que no es nuestra competencia, no es poder para jactarnos, para lograr nuestros objetivos, sino para tener paciencia y aguantar las pruebas y sufrimientos de este mundo. Número 5, con gozo y gratitud por haber sido aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por eso, Yeshua le dijo esto al apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que aquí el apóstol Pablo pide que así como Yeshua le dijo a él, bástate mi gracia, él ora para que todos los creyentes nos baste su gracia. En vez de estar de pedinches, en vez de estar pidiendo todo el tiempo como si él fuera nuestro deudor, como si él nos debiera algo, en vez de eso que tengamos gozo y gratitud por haber sido aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Que eso nos baste. Que nos baste que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que nos baste que hemos heredado su reino. ¿Qué más necesitamos? Si sabemos que estaremos con Él por la eternidad, ¿qué más? ¿Qué más le podemos pedir? Así que aprendamos a orar no solo por cosas temporales, sino por las eternas, como lo hizo el apóstol Pablo. 1 de Pedro 1, 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Padre, enséñanos a poner nuestra mirada en tu reino, Señor. Cuánto estamos aprendiendo de las oraciones
de tu siervo Pablo, que fue enviado a las naciones para ayudarnos a enfocarnos en ti, para recordar que nos has llamado para una herencia eterna, Señor. Todo lo que vemos aquí es temporal, es pasajero, y te ruego que nuestras peticiones no sean temporales, nuestras peticiones sean eternas. Y Señor, que podamos tener un gozo permanente por haber sido aptos para heredar tu reino. Bendito seas por ello, Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.